Doctor Fernando Andrés Beconi Ortiz, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Doctor Enrique Riera Escudero, excelentísimos miembros de este órgano que es el Consejo de la Magistratura aquí presentes, queridos y respetables miembros del Tribunal de Honor, quienes nos honran con su presencia. Queridos conciudadanos, alumnos, estudiantes, abogados, que nos honran también con la presencia en este recinto. Es un gran honor para quien les habla poder compartir con ustedes esta sesión en la cual haré expresión de los principios que han motivado mi presentación como candidato para este cargo tan honorable que es el de ministro ante la Corte Suprema de Justicia. Y aquí quiero ir ya a los aspectos prácticos, señor presidente, entre otros aspectos que hacen a la problemática de la administración de justicia de nuestro Poder Judicial. Y he elaborado un listado de 3 puntos que son los cardinales de la problemática, a mi modo de ver, de nuestra administración de justicia. Y ellos son, primeramente, la morosidad judicial. Y en este orden, dicha morosidad requiere dar una solución primordialmente a los procesos tuitivos, entre otros el de niñez, los procesos laborales y, por supuesto, en todos los ámbitos de la administración de justicia, el civil, el penal. El punto segundo de esta problemática lo tengo identificado como las injerencias externas, la falta de independencia del Poder Judicial. Y esas injerencias externas obedecen a varias circunstancias, a varias cuestiones, algunas políticas, otras económicas, de gremios, de presión social, de cultura. Y eso impide, obviamente, el ejercicio de esta función constitucional prevista en el artículo 248 de la Carta Magna, que nos habla de la independencia del Poder Judicial. Y por último, y no menos importante, es la corrupción, que es una consecuencia, entre otras, de la especulación en la manipulación de documentos y expedientes escritos, cosa que quien les habla va a resaltar uno de los principales métodos de solución de este inconveniente. Ya dentro de lo que respecta a las propuestas de quien les habla, es una de ellas que vengo exponiéndola ya por diversos medios, la aplicación integral del expediente electrónico. Hoy tenemos un Poder Judicial moderno que nos permite utilizar herramientas de vanguardia, ingresar a partir de la página web dentro de un programa que se llama Judisoft. Tenemos los oficios electrónicos que están facilitando en manera bastante revolucionaria la gestión de las comunicaciones a ciertas entidades públicas y privadas. Y entre otras cosas, el expediente electrónico, ya reconocido por una ley desde el año 2010, está encontrando algunas herramientas que están haciendo una realidad que es algo innegable, que es la inmersión de nuestra cultura dentro de la tecnología de punta. Además de ello, de este aspecto tecnológico, que va a requerir obviamente un necesario ayornamiento de quienes somos usuarios de la administración de justicia y de la ciudadanía en general, voy a tocar un tema muy puntual, que es el que yo califico de la carencia de capacitación de los funcionarios del Poder Judicial. Nuestra administración de justicia requiere una permanente capacitación y énfasis en lo que respecta a la calidad de este funcionario que nos atiende en el día a día, empezando desde su principal cabeza y yendo hasta el último de los colaboradores en el orden de grado. Estos fundamentos deben estar previstos en base a las siguientes bases, valga la redundancia, que es la ética, la proporción de herramientas técnicas o conocimiento científico, la proporción de herramientas tecnológicas
la educación financiera de los funcionarios y la asesoría financiera a los funcionarios del Poder Judicial, y no solo del Poder Judicial, sino de todos los funcionarios de la Administración del Estado. Nos encontramos, presidente y queridos miembros, ante una realidad de que hay funcionarios que se corrompen, y se corrompen en forma barata, muchas veces por necesidad y porque tienen una mala educación o formación financiera y se encuentran con aprietos económicos que hacen que la oportunidad permita que ellos accedan a algún tipo de dádiva por cuestiones mínimas. No siempre la falta de honestidad es consecuencia de un instinto, sino muchas veces de la necesidad y de la falta de educación. El compromiso del funcionario traerá aparejada la productividad en su cargo, en el ejercicio de su cargo. Por otro lado, la honestidad y probidad ya serán elementos que, como consecuencia de estos elementos anteriores, se podrá tener como una realidad. La aplicación efectiva de sanciones por incumplimiento y no llegar a los sumarios eternos, trancados, dilatados, sino dar ejemplificativos castigos a los funcionarios. Premiar el cumplimiento de las obligaciones del funcionario mediante la promoción justa del mismo y el pago de una buena remuneración de sus servicios. Nuestra Constitución, al hablar de la autarquía del Poder Judicial, en su artículo 248 nos dice que tendrá un porcentaje del 3% de los ingresos totales de la Administración Central, el Poder Judicial. Y podemos encontrar que la realidad es que el cumplimiento de la ejecución presupuestaria es bastante relativo, siempre por debajo de estos números y con distintos inconvenientes, entre ellos todos los años el peregrinar de la Administración de la Corte Suprema de Justicia para lograr el cumplimiento de la ejecución presupuestaria. Luego tenemos otros medios alternativos de resolución de disputas que están previstos dentro de la legislación, entre ellos la mediación como un medio que también va a descomprimir la cantidad de trabajo que tienen los juzgados. Vamos a promover la extensión de competencias del juez de paz, porque ese juez de paz es aquel que está más cerca del ciudadano, ocupa un espacio tan importante que es un vecino de cada uno de nuestros ciudadanos y que lo conocen, que lo pueden tratar y que goza o debe gozar de la suficiente capacidad y competencia para resolver cuestiones más importantes de las que ahora le son asignadas. La intensificación de las auditorías del Poder Judicial que hoy día se están realizando por medio de las superintendencias, pero que no alcanzan y tal vez requieran, sino mayor cantidad, mayor calidad de recursos humanos competentes para poder medir la productividad real de los funcionarios del Poder Judicial, desde las más altas autoridades hasta las inferiores. El respeto a la carrera judicial. Y allí tenemos ejemplos en distintos países, entre otros aquellos que inician desde los cargos más bajos o básicos hasta poder llegar a los más encumbrados. El modelo paraguayo, de alguna manera, permite el ingreso de aquel que no forma parte de la carrera judicial en ciertos cargos, que tampoco es un sistema que podamos criticar, pero ciertamente la carrera judicial como medio para la perfeccionalización y la profesionalización del funcionario puede ser una alternativa y debe ser una alternativa respetada. Resalto en ese sentido la función pública, la magistratura, fiscalía, la defensa pública y todos estos cargos que hacen a la carrera judicial, pero en particular, y ahora tengo que hablar necesariamente en términos subjetivos, en lo que hace a la Corte Suprema de Justicia. Como podrá observar el señor presidente y los distinguidos miembros, por la promoción amplia que está teniendo esta candidatura de quienes somos postulantes para este cargo, hemos tenido muchas observaciones en los medios o en las redes sociales, muchas de ellas a los abogados, que somos creo que unos 20, tal vez dicen, pero estos señores no son ni fueron parte, o tal vez fueron en algún momento, pero no siguen siendo parte del Poder Judicial.
Y para un cargo como el de ministro de la Corte Suprema de Justicia, yo creo que con mucha sabiduría la Constitución Nacional prevé el ejercicio de la profesión de la magistratura o de la docencia por un periodo que nos exige de 10 o más años. Y en ese sentido, con los años, que no son tantos, que me llevan dentro de la carrera, pero que les puedo decir, en mis 15 años de ejercicio de la profesión, he pasado y recorrido instancias dentro de nuestro país, desde los juzgados de paz más remotos de la República del Paraguay, llegando a ejercer en los juzgados de justicia letrada, juzgados de primera instancia, planteado acciones de inconstitucionalidad, tenido la ocasión incluso de plantear denuncias internacionales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, organismo de la OEA, haber participado en arbitrajes internacionales en el ejercicio de la profesión y ejercido en los fueros mercantil, civil, penal, laboral y todos ellos, lo cual dentro de mis cortos 15 años me han dado una idea bastante amplia de lo que es el derecho y el peregrinar del abogado. En ese sentido, les puedo hablar con propiedad de lo que es atender desde la abogacía pro bono a las personas que no tienen recursos para acceder a un abogado, a poder haber tenido el privilegio de atender al Banco Central de Paraguay como asesor externo, a empresas del Estado, haber ejercido como asesor de municipios, gobernaciones y diversas instituciones del sector público. Y hoy día tener también la experiencia de poder haber trabajado y seguir trabajando con distintas entidades del sector comercial, industrial, de servicios, bancario, cooperativo y otros que me permiten tener una idea de qué es y cuáles son los puntos que deben ser mejorados dentro de nuestro sistema de administración de justicia. Y si bien es cierto, señor presidente, me permito hablar un poco más de los aspectos subjetivos y curriculares, que no quisiera profundizarlos tanto, pero sí veo necesario para entender el porqué de mi motivación a presentarme para este cargo. Con propiedad le puedo decir también que he ejercido la abogacía, entre comillas, en calidad de procurador desde el año 1992. Y tengo un testigo de honor, tal vez, que es el doctor Buenojara, en su época de juez, que alguna vez me habrá recibido algún escrito siendo magistrado del sexto turno en lo civil y comercial. Corría en los años 1992 y 93. Con ello, tal vez estoy pudiendo hablar con un poco más de propiedad de lo que es el peregrinar del abogado, que estuvo siempre al otro lado, como dicen algunos candidatos que me han precedido. Y en ese ejercicio y en esa función también puedo observar que en la actividad académica he tenido el privilegio de formar parte del cuerpo docente de la Universidad Nacional de Asunción como profesor de Derecho Mercantil, iniciando mi carrera como profesor en la filial de Pedro Juan Caballero y luego llegando a ocupar otros espacios en la unidad de la capital. En ese orden he procedido o he tenido la oportunidad de publicar obras, entre ellos libros, capítulos de libros, monografías, artículos para revistas y diarios, propuestas de soluciones a problemas que afectan al derecho privado y público, y con ellos proyectos de ley, algunos incluso hoy en estudio para su tratamiento ante este órgano tan noble del Estado que es el Poder Legislativo. He tenido la oportunidad de ejercer la docencia internacional desde el año 2010 en países como Brasil, Italia, España, Argentina, y tener ocasión de conocer a gente del sector privado y del sector público, magistrados, abogados en ejercicio de la profesión, docentes, que me han ilustrado y me han ayudado a entender el sistema de administración de justicia de países de primer mundo, de países en vía de desarrollo, las crisis del sistema de administración de justicia de los países un tanto más atrasados, entre otros. Y también he tenido la ocasión de compartir en organismos como la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, con sede en Viena, ocasión de representar a nuestro país en el marco de asambleas internacionales, así como ante la UNIDROIT o el Instituto Internacional de Unificación del Derecho Civil, del Derecho Privado, en Roma, al cual me honra ser
representante de la Facultad de Derecho ante dicho organismo. Con esto que puedo hacer entender a este honorable Consejo de la Magistratura, que de alguna manera la preocupación o la ocupación hoy día de quien les habla se basa en una experiencia personal de varios años como abogado en ejercicio de la profesión, como docente y sobre todo como ciudadano que desea aportar para que nuestro país pueda tener de alguna manera una mejor administración de justicia. Discúlpeme, doctor, se le acabó su tiempo y en todo caso, si tiene un pequeño, breve comentario más y ya entramos a las preguntas, porque hay 9 preguntas para usted. Preferiríamos nosotros que responda las mismas. Muchas gracias, presidente. Y lo último que voy a señalar es que voy a promover el respeto a los abogados, quienes deben ser tratados efectivamente como magistrados conforme los términos del Código Procesal Civil que nos rigen. Muchas gracias, presidente. Al contrario, gracias a usted, doctor Becconi. Yo quisiera hacer una aclaración en nombre de los miembros del Consejo. Como ven, pareciera que estamos cuchicheando, pero realmente lo que estamos es poniéndonos de acuerdo de las preguntas que recibimos del público del Tribunal de Honor y hacemos en homenaje a la transparencia esta aclaración. Primero, nosotros no podemos filtrar las preguntas que se reciben porque son reclamos ciudadanos. Algunos son más picantes, otros son más importantes, pero la ciudadanía que está viendo esto por televisión, aprovecho para decir lo que me acaban de informar, que entrando a la página web del Consejo de la Magistratura, www.consejodelamagistratura.gov.bi, hay un link y hasta nos pueden estar viendo en directo desde Nueva York a través de internet, para aquellos a los que no le llega la señal de, digamos, de TV Cámara o la TV pública que llega a Asunción, Grande de Asunción y más de 87 ciudades. Lo segundo decirle también es que algunas preguntas tienen términos que parecerían sectarios u ofensivos. Las reformulamos interpretando el sentido de la pregunta. Y lo tercero también decirle que como estamos entre abogados, cuando los currículums son buenos, cuando los candidatos son buenos, es natural que muchas de las preguntas sean o muy fácil o muy evidentes o para que se luzca el candidato. Realmente igual la vamos a hacer y el público sacará sus propias conclusiones. Tenemos para usted, doctor, 9 preguntas, un comentario ciudadano, y nos gustaría que sea lo más breve posible, lo más conciso posible, porque ayer con uno de los candidatos estuvimos casi 1 hora y la idea es asignarles media hora a cada uno para cumplir con nuestro plazo. Voy a empezar con una de las preguntas del Tribunal de Honor. En 1992, abogados paraguayos en un juicio penal obtuvieron por primera vez en la historia la apertura del secreto bancario que asistía para la revelación de cuentas calificadas. ¿Tiene usted conocimiento de cuáles fueron los procedimientos empleados para quebrantar este ocultamiento? Sí, excelente pregunta de examen, señor presidente. Nos honra la presencia del profesor Encina Marín, que fue uno de los principales artífices de este procedimiento, que en ese año, luego de la dictadura estronista, permitió llegar o acceder al lo que se sigue denominando levantamiento del secreto bancario, y en ese tren de cosas, ante la modificación de la historia, porque el acontecimiento que fue parte de nuestro país, como ya denominamos apertura democrática, fue precedido por varias modificaciones históricas, entre otras la caída del muro de Berlín, la apertura mediante la perestroika en Rusia, de la democracia incipiente en esta época, y con ello la legislación bancaria suiza inició un proceso de apertura, valga la redundancia, y permitió de que ciertos hechos investigados vinculados a cuestiones de violación de derechos humanos, materia de tráfico de drogas, tráfico de armas, puedan acceder al levantamiento del secreto bancario. Esa iniciativa hasta hoy sigue rigiendo y mediante organismos internacionales, entre otros la OCDE, organización que regula la calificación de países confiables a nivel internacional,
la mayoría de las entidades bancarias internacionalmente reconocidas levantan el secreto bancario ante situaciones de este tipo, a partir de aquella época histórica. Gracias, doctor Becconi. Se dice que la educación de nuestro país es deficiente, pero usted enseña en Europa. En esa experiencia, ¿qué se debe cambiar en nuestro país en materia educacional para que más paraguayos incursionen en la docencia en el extranjero? ¿O cree usted que las universidades de nuestro país son aptas para la formación integral de los alumnos? Bueno, tengo la honra de no ser el primer paraguayo, porque también nuestro querido profesor Mendoza tiene a uno de sus hijos, también un distinguido docente que me ha precedido como profesor en varias universidades en España y cuyas obras son leídas y estudiadas por abogados y estudiantes de universidades prestigiosas de España. Y ello es un privilegio, un honor para nuestro país. Quien les habla, no creo tampoco haber sido el segundo, tal vez haya sido el tercero, o desconozco qué número soy de paraguayos que han enseñado en Europa, y que paradójicamente no hemos hecho realidad, no hemos hecho ningún estudio en el extranjero. Personalmente les puedo decir que he concluido mis estudios en Paraguay, he defendido mi tesis aquí, y luego con esas herramientas me he informado, nutrido de lo que hace a la legislación, a la idiosincrasia y a lo que las universidades, entre otras, la Universidad de Bolonia, Italia, que me ha honrado con ser un profesor invitado, la Universidad de Granada, España, de Málaga, me han tenido también como profesor invitado, y con ello he podido compartir conocimientos y los calificativos que de la legislación europea, quien les habla, pudo haber también llegado. Muchas gracias, doctor Becconi. Probablemente usted sea el candidato más capaz, dice el ciudadano que envió esta pregunta, pero al mismo tiempo es quien menos lobby político hace. ¿Cómo cree que eso le pueda perjudicar en su posible candidatura? Antes que nada, me honra ese calificativo, señor presidente, y espero ser sencillamente un servidor que pueda llegar a este espacio de poder y poder, valga la redundancia, como sustantivo y como adjetivo, ejecutar los cambios necesarios a partir de la capacidad. La meritocracia, el cumplimiento de los principios y el compromiso hacen que podamos cambiar las cosas. No creo que sea una exigencia necesaria el lobby político. Respeto a los políticos, los admiro y considero que su labor es muy importante y es muy delicada, pero creo que todos podemos ser conscientes de la capacitación, y la honestidad va a ser la única solución que nos permita desarrollarnos como país. Muchas gracias, doctor Becconi. ¿Qué opinión le merece el hecho que profesores universitarios, candidatos a la Corte Suprema de Justicia, insten a sus alumnos a participar en redes sociales en apoyo a su candidatura? Considero que cualquier tipo de opinión que sea vertida por los alumnos es probable que sea resultado de su libre albedrío, señor presidente. Tal vez si algún docente haga algún tipo de presión, eso sí sería algo criticable y deleznable. La libertad del estudiante de calificar a sus profesores o ex profesores, amigos o conocidos, considero que es algo muy loable. Muchas gracias, doctor Becconi. ¿Cuál es su principal motivación para ser ministro de la Corte? ¿Por qué usted se presenta? Antes que nada, señor presidente, los años que han precedido esta decisión me muestran que la aplicación estricta de la ley y de los principios éticos son aquellos que nos pueden llevar al progreso. Un progreso tan anhelado por toda la ciudadanía y que en gran parte está en manos del Poder Judicial y de la Administración de Justicia. Gracias, doctor Becconi. Para el presente cargo se requiere 2 puntos: experiencia y sacrificio. Usted no cuenta con estos requisitos porque no ha hecho pasillos por los tribunales. Tachamos una frase y reemplazamos por ha tenido usted las posibilidades de formarse. Por tanto, ¿cómo pretende ocupar tan alto cargo que necesariamente requiere de estos 2 componentes? Esta es una pregunta dirigida a uno de los presentes. Bueno, me gustaría completar la parte tachada para tener una idea del contexto, pero por ahí en privado... No, pero te lo voy a decir entonces. Nació en cuna de oro, ¿verdad? Pero suena muy argel, muy excluyente. Uno no elige dónde nacer.
Bueno, pero ya que lo exige, acá tratamos de hacer lo más transparente posible. Esta pues una expresión que suena excluyente. Entonces, nadie elige dónde nacer, ¿verdad? Pero se interpreta como que tuvo posibilidades de formarse, de educarse, de estudiar. Entonces, por eso la reemplazamos, pero al que pide franqueza, sin problema, ¿verdad? muchas gracias, presidente. Bueno, necesitaría una hora más para explicarle todo, pero intentaré hacerlo en 60 segundos. Sí, señor, gracias. En el año 1975, año en que yo nazco, mi familia estaba muy bien posicionada económicamente. Mi padre fue un conocido empresario de nuestro país. Y hasta el año 1991, que tenemos una crisis grave familiar, tengo la ocasión y la bendición de Dios de tener la oportunidad de que la familia, y no, es muy difícil calificarlo, haya quedado en condiciones muy golpeadas económicamente, y tuve la ocasión de poder palpar lo que es la necesidad financiera y económica de haber quedado en cero. Entre otros, el doctor Bonojara, un testigo de honor, quien habrá manejado gran parte de la historia económica y la crisis familiar que tuvo mi familia desde el punto de vista empresarial, puede ser testigo de que soy un heredero sin herencia. Y este heredero sin herencia ha trabajado desde el año 1992 por necesidad de contar con dinero como secretario de un abogado, y a partir de allí le ha tomado el gusto y el amor a esta profesión que es el derecho. Muchas gracias, doctor Becconi. ¿Qué opina desde el punto de vista ético y no solo jurídico del ejercicio de la profesión por parte de parlamentarios? El ejercicio de la profesión por parte de parlamentarios es una cuestión interpretable, señor presidente. Si bien es cierto, se han discutido las injerencias de los demás poderes y con ello hay procesalmente objeciones de ciertos abogados contrapartes de parlamentarios que ejercen la profesión, al ser un tema de discusión, al ser un tema opinable, mal podría darle una posición con calidad de ciencia cierta. Si bien ello constituye una posibilidad, ya es una cuestión de conciencia de aquel abogado que lo hace. Si lo está haciendo sin utilizar sus influencias y su poder político y litiga en forma honorable, aquel parlamentario se merece la confianza y el respeto. Si no lo está haciendo así, obviamente se merece la crítica. Muchas gracias, doctor Becconi. Tengo acá también, permítame leerle una historia para que usted responda. Es breve, ¿verdad? En agosto del 2012 asistí a la Manzana La Ribera a una exposición. Estacioné del lado de la izquierda donde dirigió el cuidacoche y entre varios autos que se encontraban ahí. Era tarde, oscuro y no vi la línea amarilla. 2 horas después me llamaron en forma urgente porque había una camioneta chocándome. Me acerqué y vi un auto colocado de contramano que le chocó sucesivamente a mi auto con su tira-trailer, produciéndole golpes. El chofer, que estaba acompañado a carcajadas en todo momento, se conformó de forma petulante y sin respeto ni siquiera a los policías presentes. Me pasó una tarjetita personal que decía Fernando Andrés Becconi. Al día siguiente me presenté a hacer la denuncia, haciéndome responsable como ciudadano de mi error de estacionar del lado de la acera equivocada. Luego de todo el proceso ante la municipalidad recibí una condena grave, mientras que usted salió con una denuncia gravísima. Adjunto fotos de la camioneta, los golpes y la sentencia. ¿Puede una persona que se divierte chocando un auto ajeno tener la honorabilidad para ser ministro de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, necesitaría una hora, señor presidente, para hablar de los conflictos que tenemos los usuarios de estacionamiento en el centro. Pero tal vez esta persona se confundió porque ese día o aquel año, dependiendo qué fecha sea, creo que, no sé si dijo la fecha. Agosto 2012. Yo no estaba en el Paraguay, por cierto, y tengo pruebas documentales de que estaba en el exterior durante 6 meses. Por otro lado, ciertamente sí, y en eso traslado esto a la Municipalidad de Asunción, y tal vez usted como ex intendente va a comprenderlo,
Sí hay muchas personas que estacionan en lugares prohibidos y bueno, esto que se generó allí lo tomo con mucha sorpresa, me parece algo tan fantasioso y hasta ridículo lo calificaría, que necesitaría ver aquellos antecedentes a los cuales se refiere este ciudadano que ha realizado esta historia. Muy bien, como corresponde en estos casos, si usted solicita, le daremos una copia. Usted tendrá 3 días para hacer su descargo y podrá ser convocado en el medio de alguna audiencia, aunque sea 1 minuto, para que haga el descargo correspondiente. Yo repito, nosotros somos instrumentos, no nos queremos guardar nada, no tenemos más que buena fe, pero lo que no queremos es que un ciudadano mañana salga y diga: hicimos llegar una denuncia concreta, nombre, apellido, fecha, y ustedes se la guardaron, están filtrando las denuncias. No filtramos nada, leemos los que nos dan de la manera más transparente y alta posible, porque de eso se trata la audiencia pública. El doctor Becconi: no se puede justificar la corrupción del funcionario judicial por su bajo salario. Aclare ese punto. ¿Cómo mejoraría el rol del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema para evitar la corrupción? Muy bien. Antes que nada, presidente, es una pregunta que me permite explayar un poco más sobre el tema. El bajo salario absolutamente no es un justificativo, pero tal vez el estado de necesidad resultante de la ignorancia, resultante de un mal manejo administrativo, puede propender a una situación como aquellas que hemos señalado. Absolutamente sostenemos, en particular sostengo, de que la educación, el medio ambiente y muchos otros elementos son aquellos que permiten que desde nuestra formación inicial podamos tomar la honestidad y los principios éticos como una forma de vida. No existe la posibilidad de que una persona aprenda a ser honesta en un curso o de una manera breve. Sí, dentro del contexto que nos hace a cada uno, podemos desarrollarnos y luego al llegar a estados en donde nuestra condición nos imponga, sí administrar esa situación. Y reitero, sostengo que la necesidad del funcionario de ser capacitado en la administración de su economía personal va a paliar de gran manera las actuales situaciones de corrupción pequeñas que se dan. Ayer hemos visto un policía que estaba recibiendo 100.000 guaraníes de un ciudadano brasileño que se difundió por todos los medios, y eso yo creería que no viene sino de parte de una persona tal vez ignorante que requiere alguna asistencia, alguna educación. Muchas gracias, doctor Becconi. Así como lo hemos dicho, nos comprometemos públicamente a transferirle por escrito la denuncia recibida, protegiendo la identidad del denunciante, pero identificándolo plenamente, para que usted pueda hacer ejercicio del derecho a la defensa, y si lo considera y solicita, será convocado dentro de 3 días, entre uno y otro, aunque sea 1 minuto, para que pueda hacer la aclaración por la cual solicitó más datos, porque aquí vemos la sentencia, vemos la foto del vehículo, vemos la chapa, entonces creo que tendrá elementos para desvirtuar lo que hoy dijo usted que no sucedió porque estaba en el extranjero. Hecha esta declaración, le queremos... sí, ¿cómo no? Sí, una pregunta que hace el Tribunal de Honor, que como el reglamento lo establece, no se dirige personalmente, por eso sus micrófonos no están conectados, lo hacen a través del Consejo, pero naturalmente la hacemos nuestra. En la copia de los perfiles que ellos tienen no constan su formación en el exterior, que no ponemos en duda, puede ser un error interno nuestro. Sí, la pregunta es, ¿usted enseñó en el extranjero, doctor Becconi? Sí, señor presidente, en ocasión de presentar el currículum exigido en la página web del Consejo de la Magistratura, se ha acompañado todas las acreditaciones de la Unión Europea, del consorcio Erasmus Mundus y de otras instrumentales que acreditan estos términos. También, para completar eso, señor presidente, he presentado, además del currículum original, una nota solicitando que se ingrese en la página web
esa documentación acreditante, y aquí tengo la nota que reclama que en la página web, como dice el profesor Raúl Zapena, sea también transcripta la experiencia académica como profesor ante esas universidades de Europa. Fantástico, entonces la pelota está en cancha del Consejo de la Magistratura, haremos la rectificación. Gracias, doctor Zapena, por su observación. Una prueba de que están leyendo meticulosamente los reglamentos de los candidatos, y nosotros naturalmente, doctor Becconi, le pedimos disculpas si no consta esto en su currículum, y vamos a encargar de rectificarlo para que todos los documentos que usted presentó estén en la página web como corresponde. Esto también va para cualquiera de los 51 candidatos, están todos escaneados. Si por alguna razón faltara algún documento, les ruego nos hagan saber. No es una excusa, pero sí una explicación, que estamos en un proceso de escaneo de 9.700 currículum. Cada currículum tiene más de 400 páginas y algunos tienen 7 tomos. Entonces no es una tarea fácil y el error material es posible. Lo bueno es que como está todo ahí, se puede saber qué falta o qué sobra. Agradecemos la presencia del doctor Becconi, como es tradicional, lo despedimos con un fuerte aplauso. Gracias por participar, doctor. Muchas gracias, presidente.